Bueno, y Antonio Costas nos visita esta noche. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Antes que nada, ¿qué significa eso de cada carcancho a su rancho? Porque ustedes han mandado hoy una frase para la historia, para la posteridad. Es un dicho chapaco. Sí, sí, no, ya. Yo lo entiendo, pero... Y cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde al órgano electoral? Administrar procesos. ¿Y al gobierno? Bueno, en el caso concreto, hacer buenas leyes. ¿Y a la Asamblea Legislativa? Hacer buenas leyes. A la Asamblea Legislativa. Así es. Muy bien. Bueno, también habrá que decir que su frase del carcancho responde a un cuestionamiento de colegas nuestros a propósito de, a su vez, una declaración del vicepresidente. Bueno, yo creo que ha sido una dinámica, considero hasta cierto punto irrespetuosa, que deviene de hace unos meses atrás. Y el órgano electoral, en respeto además a las otras instancias del Estado, ha preferido no entrar a este debate. Ha preferido. Yo recuerdo, más de una autoridad dijo cuándo debería estar el calendario, qué fechas debería tener el calendario. Y nosotros les dijimos, dejen que nosotros hagamos nuestro trabajo. Y esta mañana, cuando hacía esa referencia a ese dicho de nuestra Chora Tarija, una tierra tan amada, le dije, bueno, cada quien que haga lo que le corresponde. A esa autoridad y a la instancia tiene que hacer buenas leyes. A nosotros, hacer nuestro trabajo. Y nosotros, con la independencia que tenemos, la autoridad que tenemos, consultaremos, haremos las consultas, haremos la coordinación, haremos todos los procesos necesarios. Pero ya, pienso, estamos en un proceso electoral. La autoridad en el proceso electoral es el Tribunal Supremo, es el órgano electoral. Y los demás se alinean a eso. Y son estas autoridades las que tienen que tomar las decisiones que corresponden a este ámbito. ¿Se siente usted presionado? No, no me siento presionado. Hay un contexto muy complejo, porque también entiendo, y fruto de esta polarización, existe demasiada actitud hostil entre quienes participan. Y nosotros de alguna manera recibimos ese ambiente caldeado que existe, ¿no? Pero nosotros no podemos entrar en esa dinámica de sentirnos afectados, ¿no? Nosotros como servidores públicos y como autoridades que hemos sido designados a través de un proceso muy complejo de evaluación y hemos jurado ante Dios, yo, defender la Constitución y las leyes, ese es el mandato que tengo. En este último tiempo, vocal, ha habido una serie de pronunciamientos con relación a las elecciones primarias. Es más, se ha considerado que estas son la manzana de la discordia. Por un lado, se ha hablado de la oportunidad. Permítame hacerle varias preguntas sobre la marcha. Las elecciones primarias, con las características que tienen estas en la gestión 2019, ¿son oportunas? El órgano electoral, ¿No son precipitadas? El órgano electoral en su momento presentó, habiendo concluido todo el proceso de análisis, de discusión, de socialización y de participación, porque ha habido la más amplia participación, ¿no? de diferentes fuerzas políticas, de la ciudadanía, de la juventud, de organizaciones sociales. Hemos tenido eventos muy enriquecedores, por ejemplo, con indígenas de tierras altas y tierras bajas. Yo creo que ha sido una ley que además parte de un anterior proyecto que rescata muchas cosas buenas que tenía el anterior proyecto y mira hacia adelante para que las organizaciones políticas se vean fortalecidas y que la ciudadanía ejerza su derecho. Incorporamos también el tema del financiamiento, que es muy importante, porque no se puede tener una organización política fuerte si el Estado no apoya. Tiene que apoyar su democracia, pero también lo tiene que apoyar a la parte económica. Ahora, si es oportuna o no es oportuna, yo creo que el manejo que se ha hecho ha sido el que ha conflictuado. Nosotros claramente habíamos puesto una propuesta allá indicando que debería ser la aplicación progresiva.
Eso significaba que el año de 2019 habían organizaciones políticas, no solamente el MAS. El MAS era el más reticente a hacer las primarias. Habían otras organizaciones políticas que más bien manifestaron su complacencia de poder hacer, porque inclusive estaba en sus estatutos. Y de la noche a la mañana y sin discusión, porque ha sido una ley que no se ha discutido, se fija esto. Ahora, ¿todo es malo en esto? No. Yo creo que más bien ha sido un sacudón a todos. Yo veo que las organizaciones políticas han tenido que cuestionarse. O sea, nadie es el beneficiado, el único beneficiado de esto. Y los resultados que van a haber en las primarias los va a decidir el ciudadano. Militantes sí, pero el ciudadano. Ahora, María René dice, es opinión y me parece absolutamente legítima y respetable, faltaría más, que la manzana de la discordia son las primarias. Yo me voy más atrás. Yo creo que la manzana de la discordia en todo esto es el referéndum del 21 de febrero del año 2016. Permítame matizar el aspecto. Porque claro, bueno, ese referéndum lo avalan ustedes, lo organizan ustedes, lo administran ustedes. Lo gana el pueblo boliviano. ¿Cómo? Lo gana el pueblo boliviano. Los resultados, ya sea un sí o sí un no, es un triunfo del pueblo boliviano. Y nosotros reflejamos la votación. Nosotros no podemos tener una actitud parcial en ningún sentido, porque ahí sí sería grave. Si nosotros, de acuerdo a la coyuntura, reflejáramos resultados que no son los que están en las urnas, para nosotros eso sería absolutamente lapidario. Entonces, cada proceso electoral, cada proceso de votación que se lleva con éxito, que vemos que inclusive los resultados son positivos, a alguien le afectará, a alguien le beneficiará. Pero yo creo que ese es un triunfo siempre del pueblo boliviano, que aprendió hace más de 30 años a resolver los problemas sin los garrotes, sin los fusiles, y nosotros estamos para eso. Bueno, tomando este antecedente, tomando el 21F como un hito muy importante, asumiendo que la credibilidad tiene que ser no solamente un eje central, sino tiene que ser el sustento del órgano electoral plurinacional. Seguimos hablando de las primarias. Hablemos del reglamento de las primarias. Bueno, el reglamento de las primarias establece todo el caminamiento que se va a tener, ¿no? El régimen de registro, establece también el régimen de presentación de los binomios, establece el régimen de lo que va a ser la parte de la propaganda, establece un aspecto complejísimo que si hubiéramos discutido en la normativa, cuando estaba tratándose en la Asamblea, hubiera sido alertado para quienes tomaron esa ilustrada determinación de crear las mesas multipartidarias. En ningún lugar a los que yo he participado como observador en primarias, se da el caso que en una sola mesa voten militantes de diferentes fracciones políticas, de diferentes partidos políticos. Hay una referencia al caso del Uruguay, hay una referencia. Hoy hemos insertado el secretario técnico, que es una suerte de ecualizador al momento de llevar adelante la votación. El secretario técnico actuará como un veedor, como autoridad de mesa, sin que se ejecute la votación a través de ellos. Es cada organización política la que va a entregar la papeleta a sus militantes para que emitan el voto, ¿no? Entonces, se nos ha generado una suerte de gestión compleja. O sea, para nosotros no es complicado hacer elecciones. Lo complicado es interpretar estos procedimientos que se insertan en la normativa, que muchas veces no siguen una lógica práctica. O sea, no tienen la ciencia de lo que es el proceso electoral. Ok, pero los principios, se ha cuestionado mucho los principios, se ha hablado de una imposición en la reglamentación. No ha habido una imposición. Lo que ocurre es que hay una divergencia. Nosotros consideramos que la posibilidad de impugnación y la facultad que tienen los ciudadanos no puede estar circunscrita solamente al proceso regular. Eso fue lo que manifestamos. Una vez que nosotros hagamos la convocatoria el próximo año, en mayo, el ciudadano puede
impugnar una candidatura, y no solamente las presidenciales y vicepresidenciales, sino a las senaturías, diputaciones, etcétera, las puede impugnar. Está totalmente facultado. Son las organizaciones políticas y los ciudadanos quienes pueden hacerlo. Entonces, en criterio de algunos vocales, habíamos sugerido en la discusión de sala que esto podría establecerse en una acción en este momento. En las primarias. En las primarias. Eso, y también lo aclaro, pese a que el reglamento está aprobado y está vigente el artículo 40, que establece que esta primera impugnación, esta solicitud de inhabilitación la van a hacer los militantes, no quiere decir que el ciudadano posteriormente no pueda solicitar una inhabilitación, que es más complejo seguro, pero que no pierde esa facultad. A ver, las primarias son importantes desde una perspectiva política, pero en estos momentos la gente se está preguntando si ustedes están en crisis o no, Antonio. Pues claro, que se haya ido la presidenta y que se haya ido un vocal tan importante como José Luis Exeni por cuestiones de salud, y lo dejaremos ahí, porque esa es la versión oficial, se ha ido Katia Uriona, la presidenta de la Corte, del Tribunal de ustedes, es decir, del órgano electoral. ¿Usted ha pensado en algún momento, cuando renuncia Katia Uriona, tomar el mismo camino? ¿Qué es lo que le impulsa a usted a mantenerse firme, estable en el puesto? Bueno, y a sus compañeros también. Primero, respecto a la crisis, nadie puede pensar que esta es una taza de leche y que está todo calmo. Yo creo que hay situaciones complejas. Usted está navegando en un tsunami, perdón. No, no es verdad. Que estamos en un mar agitado, seguro. Bueno, turbulento al menos. Seguro. Sí. Pero estamos en la capacidad de poder hacer una reconfiguración, hacer una reasignación de las tareas. Existe la competencia, no es un trabajo de dos personas, es un trabajo de todo un equipo. Los vocales han estado participando de manera permanente en todos los procesos de revocatorio, de aprobación de cartas, la consulta que hemos hecho el 21 de febrero del año 2016. Entonces, hay un equipo que se ha ido conformando. Es muy mediático el momento. Es muy mediático el momento. Yo respeto. ¿Y qué es lo único que puede dar certidumbre? Las acciones. Ahora usted me dice, ¿usted no seguiría el mismo camino? Bueno, es una pregunta. Bueno, en mi vida, desde que me tocó hacer algún trabajo, jamás he renunciado a la tarea, jamás he renunciado al reto, ¿no? O sea, nunca está cerrada una puerta de que ya la situación sea insostenible, es verdad. A mí el año 2010 cesaron mi mandato por ley. En el año 2010 cesaron mi mandato por ley. Y podría ocurrir lo mismo ahora. Ajá. Podría ocurrir lo mismo ahora. Lo que pasa es que se especuló muchísimo sobre la inminencia de su renuncia el día de hoy, pero bueno, lo tenemos aquí sentado con el anuncio de que se definirá la nueva directiva el próximo lunes. Yo me acuerdo el año 2009, una declaración que para mí fue fantástica. Decía, ya ni Mandrake puede hacer el padrón electoral biométrico. Claro, yo le dije, tiene razón, tiene que ser un mago moderno, tiene que ser Harry Potter. Claro. Ya me decía a mí, pero usted a veces es hasta irresponsable. Este barco está a la deriva, no tiene timón, no tiene brújula. Mentira, les dije. Y usted dígame, ¿qué capitán que ha descubierto un nuevo territorio desde los vikingos se lanzaron a la mar circunnavegando la costa? Ninguno. Pero el capitán del Titanic se hunde con el barco. Bueno, se lo recuerdo por si acaso. Sí. Hay casos también, no todo es exitoso. No todo es exitoso. Entonces, este es un momento difícil. Y es seguro, Ramón. Porque yo sí diría, no, aquí no pasa nada, no. Estaría siendo hasta irresponsable. Pero eso sí, y esta mañana lo mostramos así los cuatro. Y los cuatro hemos conversado, los cuatro hemos hablado a los medios. Yo agradezco tanto a los medios porque inclusive fueron respetuosos. En ningún momento hubo una agresividad. Las preguntas muy directas, muy concretas, y se respondieron también sin ambigüedades. Por eso ahí viene la frase esa, ¿no? Que salió del espíritu chapaco, del corazón chapaco, de decir,
pongámonos cada quien en su sitio y hagamos, como les dijimos hace ya casi 9 años de esto, déjenos trabajar. Esa es la demanda, déjenos trabajar. Ahí estamos, nos quedamos con esa frase. Por supuesto, usted seguramente quería saber quién es, cómo, qué se elige, qué pasa. Dejémoslo ahí. Hay mucho que reflexionar sobre sus declaraciones. Muchísimas gracias. Suerte, Antonio, por haber compartido con nosotros. Muchas gracias a ustedes más bien, porque muy bien permite estar en contacto con el ciudadano. Y a quienes nos debemos es a ellos. Va. Un honor, muchas gracias. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Por favor, a pausa.